Buenas tardes. En esta ocasión, mi grupo presentará evaluación de armaduras metálicas en infraestructuras educativas y comunidades. A continuación, los integrantes y nuestro índice. Ahora, una introducción a la mecánica aplicada. Esta nos permite entender cómo reaccionan las estructuras ante las cargas y si son realmente seguras. Gracias a ellas, podemos evaluar esfuerzos, estabilidad y distribución de fuerzas, lo cual es clave para el análisis de nuestro proyecto. En el contexto nacional, el Perú tiene un déficit importante en infraestructura educativa. Más del 40% de los colegios requieren intervención. Aún así, el uso de armaduras metálicas ha crecido porque son económicas, rápidas de montar y funcionan bien frente a sismos. En infraestructura comunitaria, como lonas deportivas o centros comunales, también predominan las cerchas metálicas, aunque los problemas más frecuentes son la corrosión, uniones deficientes y falta de supervisión técnica. A nivel global, las armaduras metálicas están estandarizadas, tanto en escuelas como en infraestructuras comunitarias. Se emplean sistemas prefabricados y se siguen normas estrictas como el AISCC y el Eurocode. Además, el mantenimiento es regular y se usan recubrimientos anticorrosivos y aceros de alta resistencia para garantizar una mayor seguridad y durabilidad. Con la importancia de las armaduras metálicas. Estas permiten cubrir grandes espacios con poco material, gracias a su forma triangular que distribuye las cargas de manera eficiente. Esto las hace estructuras estables, livianas y económicas. Además, tienen un buen desempeño ante sismos y vientos, lo cual es esencial en el Perú. También permiten crear aulas amplias, auditorios o canchas techadas sin columnas intermedias, haciendo los ambientes más funcionales. Todo esto son una solución segura, práctica y muy usada en infraestructuras educativas y comunitarias. Siguiente. Ahora vamos con el problema que motiva el estudio. En muchas instituciones educativas y comunitarias, las armaduras metálicas fueron instaladas hace años y no cuentan con evaluaciones recientes. Esto genera dudas sobre su estado actual y se observan problemas como corrosión, uniones debilitadas o deformaciones en los techos. Y en varios casos ni siquiera se conoce el tipo de armadura instalada. Estos riesgos pueden afectar la seguridad de estudiantes y docentes. Por eso realizamos este estudio básico para identificar el tipo de armadura, evaluar su estado y proponer recomendaciones que ayuden a mantener la infraestructura segura. Siguiente. Bueno, a continuación les expondré los alcances de nuestra investigación. Primero tenemos la recolección de información dimensional y estado general. Esto incluye tomar medidas aproximadas, e identificar longitudes y además también revisar visualmente si existen deformaciones, corrosión u otros daños. Nuestro siguiente alcance vendría a ser la identificación del tipo de armadura y sus elementos. En esta sección se determinará si la armadura es Pratt, Howe, Warren u otra. Y también aquí se describen sus barras, nodos diagonales y montantes. Y nuestro último alcance vendría a ser la evaluación básica del comportamiento estructural. Aquí se analiza la armadura desde un enfoque académico, observando cómo trabajan sus elementos sin entrar en cálculos profesionales de ingeniería estructural. Sería todo por mi parte, le paso a mi siguiente compañero. Ahora comenzamos con los objetivos. Primero vamos a tener que evaluar el comportamiento estructural de una armadura. ¿Pero esto cómo vamos a hacerlo? Pues primero obtención de los datos, luego el análisis de las cargas que hemos recolectado y luego la descripción del funcionamiento para poder escribirlo de una manera académica, más que todo. Y ahora paso con mi compañero que va a mencionar el marco teórico. Listo. En esta diapositiva estamos presentando el concepto de estructuras y los tipos principales de esfuerzos que actúan sobre ellas. Oh, espera, no. Y ahora sí. Es que estaba presentando. Ya, ahora sí. En esta diapositiva estoy presentando el concepto de estructuras y los tipos principales de esfuerzos que actúan sobre ellas. Primero, recordemos que una estructura es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y que trabajan juntos para resistir y transmitir las cargas hacia los apoyos del edificio o cualquier estructura que podamos tener en mente, evitando así deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad. Dentro de una estructura aparecen los esfuerzos, que son reacciones internas que surgen cuando actúan fuerzas externas. Es decir, cuando una carga intenta deformar un material, este material busca contrarrestar este efecto para mantener un equilibrio. El primer tipo de estudio es la tracción y compresión. La tracción se da cuando la pieza se estira por fuerzas que tiran hacia lados opuestos, como ocurren en un cable o una varilla tensada. La compresión es todo lo contrario. La pieza se acorta porque recibe fuerzas que empujan hacia adentro. Como es una columna o un pilar, ambos esfuerzos actúan a lo largo del mismo eje. Luego tenemos a la fuerza cortante. Este esfuerzo se genera cuando las fuerzas actúan en sentidos opuestos, pero de forma paralela, produciendo un corde interno en la sección. Esto es muy común en vigas o elementos que soportan cargas verticales. Finalmente, todos estos esfuerzos trabajan simultáneamente dentro de una estructura y buscan contrarrestar o equilibrar todo el sistema de estas estructuras.
Bueno, ahora seguimos con el tema de armaduras. Primero, para definir qué son armaduras. La armadura es una estructura formada por piezas lineales, generalmente metálicas, unidas entre sí para crear un armazón resistente y liviano. Esto se usa mayormente para mantener cargas importantes, para que tengan una excelente estabilidad. Estas ofrecen gran capacidad de carga, estabilidad frente al viento, sismos, fuerzas dinámicas y una alta versatilidad, etc. Por eso lo vemos usualmente, por ejemplo, en edificios, presas, puentes, a estadios y infraestructuras industriales. Ahora, en lo que son las partes de las armaduras, disculpen, podemos ver que hay varias partes, como por ejemplo la cuerda superior, que es la línea de miembros más alta, que se extiende, que se extiende de un apoyo a otro, pasando por la cumbrera, que más tarde voy a explicar qué es. También tenemos la cuerda inferior, que está compuesta por la línea de miembros más baja, que va de un apoyo a otro. También tenemos lo que es los miembros de alma, que son los miembros que se unen en las juntas de las cuerdas superior e inferior, y dependiendo de sus posiciones se llaman verticales o diagonales. Después tenemos, por ejemplo, lo que son la junta de talón y cumbrera. La junta en el apoyo de una armadura triangular se llama junta de talón, y la junta en el pico más alto se llama cumbrera. Después tenemos otro más importante, que son los nudos, que son los puntos donde se unen los miembros del alma con la cuerda superior e inferior. Después, entre otros, por ejemplo, tenemos la nave o entreeje, pané, y los puntales, y finalmente los tirantes. En este video vamos a hablar sobre 4 tipos de armaduras, que son el tipo Pratt, Hub, Warren y Fink. Empecemos por el tipo Pratt. En este tipo de armaduras, las diagonales se encuentran inclinadas hacia el centro, formando patrones en tipo N. Además, sus diagonales están en tensión, mientras que sus miembros verticales están en compresión. Este tipo de armaduras es ideal para cargas verticales significativas y se suele usar en puentes ferroviarios, puentes de autopistas y peatonales. Por otro lado, el tipo Hub tiene las diagonales inclinadas hacia afuera del centro y en compresión, mientras que sus miembros verticales están en tensión. Este tipo de armadura puede abarcar distancias más largas a comparación del tipo Pratt y se utiliza mayormente en cubiertas y techos y en estructuras de maderas. Siguiente. El tipo Warren, por otro lado, está compuesta por triángulos isósceles o equiláteros, y todos sus elementos diagonales tienen la misma longitud. Y existe lo que es la alternancia entre las diagonales entre la tensión y la compresión en las diagonales. Y se suele utilizar también en puentes ferroviarios y peatonales y en sistemas de techos y claros que van desde los 12 a los 38 metros. Y por último, el tipo Fink tiene forma de triángulos isósceles internos, y este tipo de armadura presenta mayor rigidez y fuerza y es ideal para claros medianos. Mayormente se suele utilizar en techos de edificios. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los métodos de análisis estructurales. Los métodos de análisis estructurales básicamente nos van a servir para dar solución o para entender mejor lo que es una estructura. Los métodos de análisis, hay diferentes métodos de análisis, pero nos vamos a centrar en lo que es los métodos de nodos. El método de nodos es un procedimiento que básicamente estudia el comportamiento del equilibrio mecánico de todo nodo o nudo de la armadura en sí, en el sistema estructural. El nodo se puede definir como la concurrencia de dos o más barras, donde el equilibrio de la estructura dependerá del equilibrio de cada uno de los nodos. Para poder aplicar correctamente el método de nodos, la estructura debe cumplir algunos requisitos y condiciones geométricas y también mecánicas. Primero, que los nodos deben comportarse como articulaciones, o que tengan un comportamiento similar a lo de una armadura. Además, se debe verificar una relación entre el número de nodos y el número de barras que hay en la estructura. Para ello, hay una fórmula que va a determinar o va a relacionar lo que son el número de nodos y también con el número de barras, que es 2n menos 2, donde n es el número de nodos y b es el número de barras en el sistema. Como se puede observar acá, en las condiciones de equilibrio, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en los tres ejes, bueno, en los dos ejes, X y Y, deben ser igual a 0. Y la sumatoria de momento respecto a un punto, a un nodo, cualquiera puede ser el caso, tiene que ser igual a 0. Ahora, siguiendo con el método 2, es el método de las secciones. El método de las secciones es un proceso para determinar las fuerzas que actúan sobre miembros de una estructura como tal. Este método consiste en romper la armadura, o sea, dividir imaginariamente la armadura en secciones individuales y analizar secciones como un cuerpo rígido. O sea, dividimos, así como la imagen presentada acá, y luego lo analizamos como un cuerpo rígido. Es decir, si la armadura está en equilibrio, cualquier segmento de la armadura también está en equilibrio. Por eso es que se puede seccionar. Para resolver este tipo de, usando este método, diferentes problemas, trataremos de que la armadura de un cuerpo rígido se va a dibujar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Se escribirán lo que son las ecuaciones correspondientes acá mostradas, como la sumatoria de las fuerzas en los ejes X y Y, igual a 0, y la sumatoria de un momento respecto a un punto debe ser igual a 0. Ya. Eso es todo. Ahora vamos a seguir con la estabilidad estructural. Ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que es la estabilidad estructural, y voy a comenzar mencionándoles acerca del pandeo en barras. Este consiste básicamente en que la estabilidad, o se brinda una inestabilidad en las barras, y es por ello que básicamente en lugar de ser una línea recta pasa a ser una línea curva. Esto por una carga crítica descrita por Lena Euler ya en el siglo XVIII, y dice que básicamente el pandeo obedece a una ecuación general, una ecuación de segundo orden, en el que esta depende del módulo de elasticidad, el momento de inercia y la deflexión total del cuerpo. Ahora,
Después de analizar, sustituir y reducir los cálculos, Euler llegó a la conclusión de que la carga crítica iba a ser igual a pi cuadrado multiplicado por el coeficiente de elasticidad multiplicado por el momento de inercia dividido entre la longitud de la sección al cuadrado. Ahora, esto sucede para apoyos biarticulados. Es por ello que se menciona el concepto de longitud efectiva. Siguiente. La longitud efectiva va a depender del tipo de apoyo con el cual se está trabajando. Por ejemplo, anteriormente habíamos hablado del material biarticulado. Es por ello que el L debería ser 1, porque su factor de la longitud efectiva iba a tener un coeficiente de 1. Ahora tenemos otro tipo de apoyos, por ejemplo, el empotrado, el cual su coeficiente se va a reducir a la mitad. El empotrado articulado, cuyo factor va a ser igual a 0,7 y el empotrado libre que va a ser igual a 2. Ahora, generalmente la ecuación de la carga crítica se va a reemplazar con este tipo. Bueno, en la parte de análisis de armaduras vamos a hablar acerca de entender en cómo analizar en qué tipo de armadura va el espacio comunitario. Por ahí vamos a abarcar 4 principios: el planteamiento del problema, el metrado de cargas, el análisis sísmico y la combinación de cargas. Para ello hemos investigado acerca de un proyecto de Moquegua, acerca de un polideportivo escolar, con ciertos parámetros que va a cumplirse. El primero de ellos es la altura, acerca de la altura del polideportivo, que es 14.6 metros, la armadura de fin, 15 metros de luz, una longitud libre de 30 metros, cubierta fibra fuerte para techo, eso es acerca de los materiales, y usar la armadura tipo Fink. Ahora, acerca de por qué se está usando esta armadura, a diferencia de que tenemos otras, la de Pratt y la de Howe, es acerca de que para pendientes mayores a 15 grados, aquí usamos 15.64, como se está mencionando en el proyecto. La armadura de fin es la solución más económica. Esto se debe a que sus elementos sometidos a compresión son cortos, lo que reduce el riesgo de bandeo y optimiza el material frente a otras opciones como las armaduras de Hope y Pratt. Teniendo ya estos parámetros, nos vamos acerca del detallado de cargas de viento. Empezando con la fórmula que se menciona en el marco teórico, y para ello vamos a calcular la velocidad de diseño hasta 10 metros de altura en kilómetros sobre hora. Ya, según la normativa peruana de construcción en cargas, para Moquegua es de 60 en la velocidad de diseño hasta 10 metros de altura en kilómetros sobre hora. Y lo que vamos a hallar es la velocidad de diseño en altura respecto a una altura en kilómetros sobre hora. Ya, a ver, en velocidad base vamos a tener 75 kilómetros sobre hora, que es el mínimo normativo para la zona. Y 14.6 es el promedio de polideportivo, que está en los parámetros. Haciendo estos cálculos, podemos ver que es 65.2 kilómetros sobre hora. Ahora, en cálculo de fuerzas externas, que es acerca del empuje, que se refiere al barlovento, y lo que succiona, el sotavento. El barlovento es acerca de cómo afecta la fuerza del aire directamente al techo, a las armaduras. Ahora vamos a tener la fórmula de PV es igual a 0.05 C por la velocidad que ya se ha calculado de aire al cuadrado. Y ahora el C, que es una constante, como podemos ver a la derecha, tenemos factores de forma C, sacado de las normas peruanas 2021. Ya, como vemos en la construcción, ¿qué construcción vamos a tener? Vamos a tener las superficies inclinadas de 15 a 60 grados, en la que está calculada el barlovento en 0.7 a 0.3 y el sotavento en 0.6. Ya, a esto lo reemplazamos al C. Para primero, reemplazamos en el empuje, en barlovento. Como podemos observar, el BOH ya lo que hemos calculado anteriormente, solamente cosa de reemplazar el C, y tenemos que el barlovento es 6.38 y el viento que succiona el sotaviento, que el factor C es 0.6. Acá se ha calculado en magnitud, porque como vemos, el viento va en dirección opuesta, que sería negativo. Ahora, el cálculo de carga muerta, que va a calcular la suma del peso de la cobertura del techo, el peso propio de la armadura y los accesorios como luminarias y arrostres. En esta suma tenemos que sale 27 kilogramos por metro cúbico, por metro cuadrado. Ahora, el cálculo de la carga viva. La carga mínima que se va a usar para este proyecto, para techos livianos, calamina, lucín, con pendientes, 15.64 va a ser de 30 kilogramos metro cuadrado. Ahora, el detallado de las cargas de sismo. Para ello tenemos la fórmula de V, que es igual a factor de zona
por el factor debido al uso de la edificación, por el coeficiente sísmico, entre el coeficiente de reducción sísmica, por el peso de la edificación. Ya. Ahora, estos datos son extraídos de las tablas según respecto a la zona en que nos encontramos. Como estamos en Moquegua, tiene un coeficiente de 0.4, el factor de zona de 0.4 igualmente, y el factor debido de uso de edificación es igual a 1. Factor debido al tipo de suelo de la zona es 1.2. El coeficiente de reducción sísmica es 9.5. Ahora, acá la única incógnita que tenemos es el peso de la edificación. Para ello vamos a hacer un cálculo. Ya. Ahora, ¿qué necesitamos para hallar eso? Necesitamos el área total techada. En los parámetros ya nos daban el luz, que es el ancho, que sería 15 metros. Ahora, y también tenemos el fondo, que es el largo de 30 metros. Calculamos el área total, que es 15 por 30, es igual a 450 metros cuadrados. Ahora, el peso sísmico unitario estimado para tu armadura con techo ligero que vamos a usar es 57 kilogramos por metro cuadrado. Y hacemos la multiplicación respectiva, 450 por 57. Nos sale 25.650 kilogramos. Ahora, vamos a calcular ahora el detalle de cargas. Cargas unitarias, capacidad de carga última del suelo. Ahora tenemos la carga muerta. Para calcular ahora la carga unitaria, tenemos que pasar todos nuestros datos de cargas a kilogramos por metros. Teniendo ya todas las cargas, carga muerta, carga viva, carga de nieve, esto ya es extraído del proyecto, y carga de viento que hemos ido calculado anteriormente, vamos a calcular, multiplicar por 5 metros. Y ahí nos da 27 kilogramos por metro cuadrado por 5 metros, nos sale 135 kilogramos por metro ahorita. Ahora, estos datos, kilogramos por metro, vamos reemplazados en la carga unitaria, que es 1.2 por carga muerta, más 1.6 por carga viva, más 0.5 por carga de nieve, más 1 por carga de viento. Nos sale 517.59 kilogramos metros. Ahora, la carga nodal, que van a ser en las conexiones en la armadura de Fink, ¿cómo van a ser proyectadas? Teóricamente, claro. Tenemos la luz total, que es 15 metros, y número de tramos. Ahora, en esta armadura estándar de este tipo, tiene 8 espacios, 4 a cada lado de la cumbrera. Vamos a hacer la multiplicación. Ya se calculó ya, 517.59 por 15, la luz total, y por 8, espacios entre cada uno. Y nos sale 970.48. Como vemos en la gráfica, cómo te está representando 970.48 en todas las fuerzas a lo largo de la armadura de Fink. Teóricamente sabemos que en las esquinas de la armadura de Fink siempre es la mitad de lo que está adentro detallado, que es 485.24. Bueno, ahora como segundo proyecto tenemos el toldo para un comedor de un asentamiento humano, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Rápido, la anterior. El objetivo principal es diseñar una estructura metálica tipo industrial para proveer un toldo de gran cobertura a un comedor, como se mencionó. Como podemos observar, el área de techar es significativa. Tiene un frente de 24 metros y un fondo de 63.80 metros, que cubre un área total de 1.531.20 metros cuadrados. Ahora, para asegurar la estabilidad y seguridad de esta estructura es fundamental realizar un análisis de todas las cargas que van a actuar sobre esta, ¿no? Recordemos la ubicación del proyecto, porque es importante, ya que define las condiciones ambientales específicas como el viento y el riesgo sísmico que continuamente vamos a considerar, ¿no? Las cargas se dividen principalmente en cargas muertas, cargas vivas y cargas ambientales, que son la carga de sismo y la carga de viento, las cuales vamos a detallar a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, comenzamos con la carga muerta, que es la carga permanente, es el peso propio de la estructura, ¿no? Y como hemos calculado, el peso propio de la estructura metálica pesa 15 kilogramos por metro cuadrado, el peso de la cobertura 10 kilogramos por metro cuadrado, y en total la estructura debe soportar una carga muerta constante de 25 kilogramos por metro cuadrado. En la carga viva es la carga temporal, como el peso de las personas o las herramientas durante el mantenimiento que se le dé este techo. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, para este tipo de techos, debemos considerar una carga mínima, que en este caso es de 30 kilogramos por metro cuadrado, para asegurarse de la estabilidad y seguridad de esta estructura. Ahora, para asegurar la estabilidad y seguridad de esta estructura es fundamental, ya que define las condiciones ambientales específicas como el viento y el riesgo sísmico que
para de esta forma asegurar la seguridad del personal que suba. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con la carga de sismo, que la fórmula que observamos es la de V, que es la fuerza sísmica basal. O sea, es la fuerza con la que el sismo empuja el edificio horizontalmente. Y nos da ciertos valores como el coeficiente sísmico, que es el valor que depende de cómo responde el suelo y la estructura. Y se le da un valor de 0.4. Luego tenemos el factor de zona sísmica, que es qué tan fuertes son los sismos en el lugar. En el caso de Moquegua es 0.45, o sea que es una zona muy sísmica. Luego tenemos el uso de la edificación, ese que es el tipo de suelo, que en este caso se le da un valor de 1.1, que significa que es un suelo más flexible, que sí va a amplificar el movimiento. Luego la reducción sísmica, que es la capacidad de la estructura de disipar dicha energía. Y le damos un valor de 8, que representa un sistema estructural flexible, como en el caso de los pórticos. Luego tenemos el peso sísmico, que es el valor que vamos a hallar, ¿no? Y como vemos, para hallar el valor de P, se obtiene los siguientes datos. El ancho, que son 24 metros, el largo, que son 63.80 metros, y hallamos el área, que sería la multiplicación del ancho y el largo, que sería 1531 metros cuadrados. Luego se va a usar un peso sísmico unitario, que en este caso es 60 kilogramos por metro cuadrado, porque es un techo ligero, como se mencionó. Entonces hallamos el valor de P, que nos daría 91.860 kilogramos, y posteriormente vamos a hallar U. Básicamente, este es el proceso para obtener la carga sísmica que va a actuar sobre la edificación. Primero se identifican los factores sísmicos de la zona, del suelo y del tipo de construcción. Luego se pasa a calcular el peso total del edificio y finalmente se aplica la fórmula, que es la que vemos aquí, que va a combinar estos factores para obtener la fuerza sísmica basal, que es la forma horizontal en la que el edificio debe haber existido durante un terremoto. Siguiente diapositiva, por favor. Luego pasamos a las cargas de viento. Dado que es una estructura ligera y de gran superficie, en una zona como Ica, la carga de viento es amplia, no es crítica. Según los datos normativos, la velocidad del viento, que en este caso es V, en la zona es 75 kilómetros por hora y la altura promedio de nuestra edificación en este caso es de 6 metros. Para el diseño no usamos una velocidad base directamente, sino que calculamos la velocidad de diseño de la altura de la edificación, que lo vamos a llamar VH, usando la fórmula que vemos en pantalla. Esta fórmula nos dará como resultado 67.03 km por hora, y este valor va a representar la velocidad efectiva del viento que va a actuar sobre nuestro toldo a 6 metros de altura. Este dato es muy importante porque nos ayuda a calcular las presiones y succiones que intentarán levantar o empujar la estructura. Siguiente diapositiva. Bien, para continuar se compararán ciertos criterios de estabilidad. Primero, bueno, la estabilidad estructural es un requisito importante en el diseño de armaduras metálicas, siendo especialmente utilizado para las barras que trabajan a compresión. El pandeo, por otro lado, representa una pérdida súbita de estabilidad que puede ocurrir incluso cuando las tensiones del material son inferiores al límite de fluencia. Para comenzar, tenemos la teoría de Euler o el criterio clásico, donde el análisis de estabilidad se origina con esta teoría, que se desarrolló en el siglo XVIII. Bueno, este criterio define a la carga crítica como el esfuerzo máximo que puede soportar una columna ideal y elástica de pandear lateralmente. Bueno, en este criterio la fórmula se relaciona con la rigidez del material y la geometría de la sección con la longitud efectiva de la barra. Matemáticamente esto se expresa como que la carga crítica es igual a P al cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, por I, que es el momento de inercia, sobre K por L, donde K es el factor de longitud efectiva y L es la longitud. Todo esto al cuadrado. Bueno, a pesar de sentar las bases de los criterios de estabilidad, la validez de este criterio se restringe únicamente a columnas esbeltas, pues en barras robustas este modelo elástico tiende a sobreestimar peligrosamente la capacidad real del elemento. Siguiente. Bueno, ahora tenemos la extensión a criterios modernos o normativos. Bueno, dado que las condiciones de Euler no se cumplen en la construcción real, los códigos de diseño modernos como AISC 360 y NTP E.090 toman en cuenta avances posteriores de otros autores y extienden el criterio clásico para un uso más práctico. Primero, para barras de esbeltez baja o intermedia, el fallo ocurre en el rango plástico. Es por ello que los códigos normativos utilizan fórmulas ajustadas que reducen la resistencia de Euler, reconociendo que la rigidez efectiva del material disminuye una vez que las tensiones se aproximan
al límite de fluencia. Por otro lado, los criterios modernos también incorporan los efectos de las tensiones residuales, producto de la soldadura y ciertas imperfecciones que afectan la estabilidad. Para gestionar esas incertidumbres se emplea el método LRFD, que reduce la resistencia nominal calculada, P sub n, mediante un factor de resistencia phi, que debe ser menor a 1, asegurando que la resistencia de diseño phi por P sub n sea siempre superior a las cargas últimas requeridas P sub 1. Bueno, esto con el fin de garantizar la seguridad y un margen adicional de resistencia para que la estructura soporte la carga de uso normal varias veces. En pocas palabras y para resumir, se puede decir que mientras que la teoría de Euler establece el comportamiento elástico para elementos esbeltos, los criterios normativos proporcionan más bien un enfoque más seguro y realista, porque se tiene en cuenta el comportamiento inelástico y se aplican ciertos factores de seguridad para asegurar la estabilidad frente a las imperfecciones propias del diseño real, ¿no? Siguiente. Durante el desarrollo de este estudio, se aplicaron principalmente dos herramientas fundamentales en el análisis de... Vamos con las conclusiones. Primero, la distribución de esfuerzos limitados. Obviamente, la armadura va a tener que distribuir los esfuerzos de manera coherente. Ahora, los hallazgos clave, obviamente la estructura tiene una estabilidad muy particular, muy general, para ciertos elementos que trabajan muy cerca de su capacidad. Esto revela puntos algo vulnerables. Y ahora, para base de recomendaciones, se requiere a veces reforzar algunos elementos que se encuentran en esta armadura, más que todo para mejorar algunas uniones. Bien, continuando con las recomendaciones, basados en los análisis que hemos hecho, hemos dividido esto en 3 partes, basadas en las normativas nacionales e internacionales. La primera parte consiste en la construcción. Para empezar, el cumplimiento normativo, que es diseñar bajo estándares sismoresistentes, priorizando la ductibilidad y el arriostramiento. Luego tenemos los materiales y conexiones, como usar acero certificado ACTM A36 o A992, y soldaduras y pernos de alta resistencia. En cuanto a la protección, tenemos que aplicar tratamiento anticorrosivo, galvanizado o epóxico, desde la fabricación considerando la humedad que tiene nuestra región Lima. Luego tenemos el mantenimiento. A ver si me permiten. Luego tenemos el mantenimiento, el cual consiste en realizar inspecciones técnicas anuales a las uniones, a la corrosión, las deformaciones y obligatorias tras los sismos. Luego, con la conservación tenemos renovar recubrimientos entre cada 5 y 7 años y tratar la oxidación de inmediato. En cuanto a los registros, tenemos que documentar todas las intervenciones y monitorear vibraciones o ruidos inusuales. La gestión institucional, que ya sería el tercer punto, tenemos la profesionalización, que es que toda obra o reparación debe ser dirigida por ingenieros colegiados, el presupuesto y seguridad, que debe asignar fondos para mantenimiento preventivo y evitar sobrecargas no diseñadas, equipos, techos extra. En cuanto a la capacitación, tenemos que entrenar al personal para detectar daños y establecer planes de contingencia ante emergencias. Eso sería todo, muchas gracias por escucharme y escuchar a mis compañeros.